En el siguiente video se mostrará el procedimiento mediante el cual se realiza un balance de energía térmica en una fábrica azucarera, elaborado por el Instituto Tecnológico de Orizaba, Tecnológico Nacional de México. Los datos a utilizar son obtenidos de las diferentes áreas de la fábrica azucarera, tomando en cuenta los principales lugares de producción de vapor, consumo de vapor y teniendo con vital importancia el área de laboratorio de fábrica y cuarto de control de calderas. El proceso del balance está dividido en tres secciones. Las entradas, donde tenemos los cálculos mediante los cuales obtenemos la producción de vapor. Las salidas, donde tomamos en cuenta las diversas áreas donde más se emplea dicho vapor generado. Y los gastos a tener en cuenta, que son pérdidas que tenemos a lo largo de algunos circuitos de vapor o maquinarias y que es importante tenerlas en cuenta. En la sección de entradas tenemos la producción de vapor, que hace uso de los datos como los porcentajes de fibra, humedad y sacarosa que contiene el bagazo, que es nuestro combustible a la hora de generar vapor en una caldera. Los cálculos están basados en kilocalorías. El cálculo inicia por el valor calorífico superior, el cual ya toma en cuenta la sacarosa y fibra. En la fórmula presente tenemos que es un total de 4.600 kilocalorías por 1 menos el porcentaje de humedad presente en el bagazo. Ocupando el dato anterior, tenemos como tal las kilocalorías por kilogramo que aporta nuestro combustible. El valor calórico neto, que incluye el valor calorífico superior, toma en cuenta también el peso del vapor en la combustión por kilogramo, que vienen siendo los datos anexos de 600 kilocalorías por 9 por el porcentaje de humedad. Y de forma sintetizada, tenemos que el valor calorífico neto es de 1849.25 kilocalorías por kilogramo de bagazo. Ahora tenemos las pérdidas de calor sensible en chimeneas, que es la pérdida de calor latente del vapor del agua que arrastran los gases de la chimenea, teniendo en cuenta los diferentes tipos de gases que salen de la chimenea y sus respectivos pesos por kilogramo, como se muestra en la siguiente tabla, y mediante la fórmula representada, la cual está sumando, simplificando y aproximando los valores de la tabla anterior, ocupando datos como la temperatura de los gases de salida, nuevamente la humedad, la relación entre el peso del aire empleado y el peso del aire estrictamente necesario para la combustión. Tenemos que las pérdidas resultan en un total de 412.47 kilocalorías. Como último cálculo de la sección de entradas, tenemos la cantidad de calor recuperado en el vapor. Este cálculo está sujeto por unidad de peso de bagazo, teniendo en cuenta los siguientes coeficientes, los cuales representan las pérdidas más importantes en la combustión de la caldera, los cuales son pérdidas por sólidos no quemados, pérdidas debido a la radiación de calor del horno y la caldera en general, y por último, las pérdidas por la mala combustión del bagazo. Este último depende mismamente de la humedad, el poco exceso de aire en los hornos y la temperatura del horno elevado. Tenemos que el calor recuperado será igual al valor calorífico superior menos el calor sensible multiplicado por la serie de coeficientes relacionados a pérdidas, obteniendo como resultado un total de 1216.16 kilocalorías. Por último, para dar cierre a esta sección del balance, tenemos que realizar la evaporación de 1 kilogramo de agua, ocupando los datos anteriores, así como la temperatura y presión a la que se produce el vapor, respectivamente 320 grados centígrados y 18 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con un consumo de calorías de 734.8 kilocalorías, dato obtenido a partir de la tabla de propiedades del agua del Manual para Ingenieros Azucareros, entrando con la temperatura y presión dadas anteriormente y con la temperatura del agua del tanque de alimentación de la caldera, obtenemos que se necesitan 630.6 kilocalorías por kilogramo de agua. Entonces tenemos que por 1 kilogramo de bagazo
ocupando el calor recuperado en el vapor entre las kilocalorías obtenidas en el paso anterior, nos da como resultado un total de 1.92 kilogramos de vapor a 18 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión y 320 grados centígrados de temperatura. Y por último, si multiplicamos el resultado por la molienda de caña de la fábrica por hora, obtenemos el vapor vivo que cada tonelada de caña podría producir, representado en la siguiente fórmula. En el apartado de salidas veremos a detalle los consumos más importantes del vapor en la fábrica, empezando por el cálculo de los motores, teniendo en cuenta previamente si es una fábrica electrificada o no lo es, esto con el fin de saber si cuenta con su propia alimentación eléctrica, ocupando sus turbogeneradores, o depende totalmente del servicio eléctrico de otra empresa. Como primer paso, tenemos que obtener el consumo de caballos de poder de la fábrica a partir de los datos del taller eléctrico de la misma, mediante el consumo de kilowatt hora. Teniendo en cuenta lo anterior, obtenemos el dato de 11.485 kilowatts por hora, esto por tonelada de caña por hora, que si lo convertimos a caballos de poder nos refleja un valor de 15.40 caballos de poder, y mediante una sencilla ecuación que toma en cuenta los coeficientes tanto del rendimiento medio del motor, así como el rendimiento medio de las líneas de transmisión eléctrica, nos da un valor de 18.67 caballos de poder por tonelada de caña por hora. Ahora bien, para obtener el consumo de vapor utilizado para generar un caballo de fuerza, ocupamos datos del área de calderas y del taller eléctrico de la fábrica, obteniendo los siguientes promedios en kilowatts por hora y posteriormente en caballos de poder, con 87.050.268, así como el vapor generado por la caldera por una hora, siendo 1.054.000 kilogramos de vapor. Por lo tanto, haciendo la división entre los mismos, obtenemos que la fábrica ocupa 12.10 kilogramos de vapor para generar un caballo de poder. Una vez hecho lo anterior, podemos calcular el vapor generado por la fábrica, ocupando el consumo calculado anteriormente y multiplicándolo por el valor anterior de kilogramos de vapor por caballos de poder, reflejándonos un resultado de 225.9 kilogramos de vapor por tonelada de caña por hora. A continuación, calculamos diferentes pérdidas a considerar en los turbogeneradores y por fugas en tuberías, obteniendo así el vapor de escape que recuperaremos en total siendo 209.6 kilogramos de vapor por tonelada de caña. Pasando por el cálculo de fabricación, ocuparemos los diferentes consumos de vapor en las áreas más importantes del proceso de la fabricación de azúcar. De igual forma, los datos obtenidos son en base a una tonelada de caña por hora. A continuación, de entrada, requerimos los valores de presión y temperatura del vapor que entra al primer equipo dentro del proceso de la evaporación del agua en el jugo de la caña. Este equipo es llamado pre-evaporador y a partir de él se distribuye vapor por las diferentes líneas hacia los demás equipos del proceso, a los cuales se les denomina cuerpos de evaporación. En la siguiente tabla están representados los valores de presión, temperatura y volumen de jugo en cada cuerpo del proceso de evaporación. A continuación, con los datos de los diferentes cuerpos del proceso de evaporación, requerimos calcular la cantidad de agua evaporada por el equipo denominado cuádruple efecto, seguido de otro equipo llamado quíntuple efecto, los cuales a su vez están conformados por varios cuerpos de evaporación. Entonces, ocupando la siguiente fórmula, tenemos que la evaporación del agua es igual al peso del jugo mezclado por tonelada de caña multiplicado por una unidad menos la relación entre los diferentes valores de Brix manejados en la mezcla, dándonos un total de 720.43 kilogramos de agua evaporada por tonelada de caña. La distribución de evaporación queda representada en la siguiente forma, donde se reflejan los diferentes cuerpos de evaporación y la evaporación que se realiza en cada cuerpo, dejando como incógnita la evaporación final en el último cuerpo del equipo, en donde al final, con una sencilla operación, obtenemos que la incógnita buscada se representa a través del total de agua evaporada menos la suma de la evaporación individual de cada cuerpo,
dividida entre el número de cuerpos del equipo, dándonos un total de 152.887 kilogramos de vapor de agua por centímetro cuadrado. Calculando así el consumo de vapor del primer cuerpo, tenemos que con un valor entrando de 19.89 kilogramos sobre centímetro cuadrado, Q, que es el consumo de vapor motriz del equipo, ocupa la relación entre el vapor empleado en el primer cuerpo y el coeficiente de arrastre del vapor, en este caso 2, dándonos como resultado 21.82 kilogramos de vapor en el primer cuerpo. Pasando a otras de las series más importantes del consumo de vapor para el proceso de elaboración de azúcar, tenemos los tachos, que son equipos donde se lleva a cabo los diferentes cocimientos de las meladuras. En este caso se denomina templas. Lo primero a calcular es el peso neto de la meladura. Así, en la siguiente fórmula tenemos que el peso actual de la meladura menos el agua evaporada en el cuádruple efecto, dándonos un total de 233.75 kilogramos por tonelada de caña. Y el consumo de las templas queda representado por la letra C, que ocupa en su fórmula el peso calculado, por 1 menos la relación entre el Brix de entrada al tacho y el promedio de Brix por templa, que a su vez se multiplica por 1.5, que es la cantidad de agua evaporada por cada templa, dándonos un resultado de 129.366 kilogramos de vapor por tonelada de caña. Por último, tenemos el cálculo del área de calentadores, que así como es usuario de vapor, este está ocupado vapor de escape. Mediante la siguiente fórmula tenemos que el peso del jugo primario por el calor específico, por la diferencia de temperatura de calentamiento de los jugos primario y secundario con vapor de escape, menos la temperatura de entrada de los jugos con vapor del evaporador, todo esto entre las kilocalorías por kilogramo de la temperatura de salida de los jugos multiplicados por el coeficiente de transmisión de calor de orden 0.95. El resultado de la ecuación se suma con su contraparte, que es el peso del jugo secundario, por el calor específico por la anterior resta de temperaturas, entre el mismo coeficiente de calor por las mismas kilocalorías, dándonos un total de 34.06 kilogramos de vapor por tonelada de caña. El consumo total de vapor del proceso de fabricación de caña es entonces la sumatoria de las áreas más importantes consumidoras de vapor antes mencionadas, dándonos un total de 185.246 kilogramos de vapor por tonelada de caña. Para finalizar el balance tenemos que considerar los siguientes gastos de vapor, que son el lavado que realizan las centrífugas que consumen por promedio 20 kilogramos de vapor por tonelada de caña, otros equipos como los michelines, sopladores, lavados de filtros, calentamiento de mieles, etc., que dan por promedio un consumo de 25 kilogramos de vapor por tonelada de caña, y también consideramos algunas pérdidas importantes como las pérdidas por condensación, fugas, trampas de vapor, válvulas, etc., que conllevan una pérdida de más o menos 40 kilogramos de vapor por tonelada de caña, dándonos un total de gastos de 270.246 kilogramos de vapor por tonelada de caña. Como conclusión, tenemos que debido a la exigencia de datos que requiere este balance, es posible conocer gran parte del consumo y el aprovechamiento de energía térmica en las diferentes áreas, dándonos un fuerte panorama de la distribución que tiene, sus diferentes usos y como dato más importante, nos refleja las diferentes áreas de mejora, tanto en su distribución como su producción y la suministración de vapor, y también incrementando la mejora en la producción de azúcar, dándonos un panorama para evitar futuras pérdidas.